Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de hoy. Tenemos dos documentos legales importantes de Bolivia, recién salidos, digamos. Ambos publicados en la Gaceta Oficial el 10 de septiembre de 2025. Fresquitos, entonces. Sí, son el Decreto Supremo número 5454 y la Ley número 1636. Dos temas bien diferentes, por lo que veo. Exacto. Y nuestra misión hoy es, entender bien qué establecen y por qué son relevantes, ¿no? Son como dos caras de la política pública boliviana. Ajá. Una enfocada en incentivar la educación, mantener a los chicos en escuela, y la otra en proteger a niños, niñas y adolescentes, los NNA, en el mundo digital. Temas clave, sin duda. Por un lado, el decreto 5454, que regula el famoso bono Juancito Pinto para la gestión 2025. El incentivo económico. Eso. Y por otro lado, la ley 1636, una legislación nueva, bastante integral, para combatir la violencia sexual contra menores, pero en entornos digitales. Un desafío muy actual ese. Totalmente. Ok, vamos a desmenuzar esto. Empecemos con el Decreto Supremo 5454, el del bono Juancito Pinto. Vale. Para quien no esté tan familiarizado, es básicamente una ayuda económica, ¿no? Un pago anual. Sí, un incentivo para que los estudiantes se matriculen, vayan a clases. Y terminen el año escolar. Exacto. Pero no es algo nuevo, ¿verdad? Para nada. Esto nació allá por 2006, con el Decreto Supremo 2899, si no me falla la memoria. Hace bastante. Sí. Y es interesante ver cómo fue creciendo. Porque mira, arrancó cubriendo solo los primeros 5 años de primaria. Nada más. Solo primaria baja. Exacto. Y después, de a poquito, con otros decretos, fueron ampliando. Primero hasta sexto de primaria, y ahí metieron también educación especial y alternativa. Ah, bien. Luego, un año después, hasta octavo. Después, en 2013, sumaron hasta cuarto de secundaria. Y finalmente, al año siguiente, en 2014, ya llegaron a cubrir todo. Primaria y secundaria completa, hasta sexto. O sea, una expansión gradual, pero constante. Muy constante. Lo que vemos es una política que, se ha mantenido y se ha ido ampliando. De hecho, este nuevo decreto, el 5454 para 2025, simplemente sigue esa línea. Define las reglas para este año. Eso mismo. Define monto, beneficiarios, cómo se financia, cómo se entrega, lo de cada gestión, como se hizo en 2015, 16, 17, 18, 19. Casi todos los años, excepto creo que en 2020 hubo una pausa. Claro. Y se basa en la Constitución, me imagino. Por supuesto. Menciona artículos clave, como el 77, que dice que la educación es función suprema del Estado, responsabilidad financiera, y el 82, que garantiza acceso y permanencia, apoyando sobre todo a estudiantes con menos recursos, y se conecta con la Ley de Educación, la Avelino Ciñani Elizardo Pérez. Entendido. Hablemos de los detalles para 2025. ¿El monto sigue igual? Sí, se mantiene en 200 bolivianos por estudiante. 200. ¿Y quiénes lo reciben? ¿Sigue siendo para primaria y secundaria? Sí, estudiantes de educación primaria comunitaria vocacional y secundaria comunitaria productiva. Nombres largos. Sí, básicamente primaria y secundaria en escuelas fiscales y de convenio. Las que son financiadas por el Estado, digamos. Ok. ¿Hay algún requisito de edad? Sí, que no cumplan 21 años hasta el 31 de diciembre de 2025. Pero ojo, aquí hay algo que mencionaste antes que es llamativo. Lo de educación especial, ¿verdad? Exacto. Los estudiantes matriculados en centros de educación especial, también fiscales y de convenio. Para ellos la norma es clara, sin límite de edad ni de grado. Sin límite de edad ni grado. Eso sí que es una diferencia notable. Muy notable. Podría ser quizás un reconocimiento a que, las trayectorias en educación especial son distintas, ¿no? No siempre siguen el calendario estándar. Tiene sentido. Asegurar que el apoyo llegue igual. Podría ser eso. Y hablando de cómo funciona esta política, el financiamiento es interesante también. El monto total para 2025 es grande, ¿eh? Casi 475 millones de bolivianos. 475 millones. ¿Y de dónde sale todo ese dinero? ¿Impuestos?
Pues no directamente del Tesoro General, de la bolsa común, digamos. Ah, no. No. Viene de aportes obligatorios que tienen que hacer 26 empresas y entidades públicas. Empresas del Estado. Exacto. Las más grandes son las que más ponen, obviamente. YPF, la petrolera, pone casi 158 millones. La mitad prácticamente. No tanto, pero una buena parte. Después ENDE, la de electricidad, 115 millones. Entel Telecomunicaciones, 65 millones. La Comibol, la minera, con sus distintas empresas, suma casi 50 millones. Wow. Y después están otras como el Banco Unión, EMAPA, la de alimentos, DAP, Cofadena, BOA, la aerolínea. Son 26 en total. Es un modelo particular, ¿no? Financiar un bono social con las ganancias de las empresas públicas. Muy característico del modelo económico boliviano de estos años, sí. Muestra esa fuerte presencia del Estado usando sus empresas para fines sociales. Claro, pero ¿es sostenible eso a largo plazo? Si las ganancias bajan. Esa es la pregunta que siempre flota, ¿no? Depende mucho del desempeño de esas empresas. Pero por ahora, el decreto establece cómo tienen que aportar. ¿Y cómo es eso? Tienen plazos súper estrictos. Una vez publicado el decreto, tienen que depositar una parte en 7 días hábiles, otra parte en 15 y el resto en 22. Todo a la cuenta única del Tesoro, la cuenta principal del gobierno. Rápido tienen que moverse. Sí, y el decreto también permite usar hasta un 2% de todo ese monto para gastos operativos, de logística, difusión del bono, esas cosas. ¿Y si sobra plata? Ah, buen punto. Si al final del año queda un saldo, no se pierde. Se guarda para financiar el bono del año siguiente, del 2026. Le da cierta continuidad. Práctico. ¿Y quién organiza la entrega? El Ministerio de Educación. Tienen una unidad ejecutora específica para eso. Y tienen que sacar un reglamento de cómo se va a hacer todo en solo 2 días hábiles después del decreto. 2 días. Sí, rapidísimo. Y para que los bancos puedan verificar quién cobra, el SEGIP, que es el Servicio de Identificación, tiene que habilitar sus plataformas para que consulten los datos. Entendido. Entonces este decreto es como la foto anual de una política social ya bien establecida. Ajustes, financiamiento vía empresas estatales y el objetivo claro, que los chicos sigan estudiando. Exactamente. Es una muestra concreta de cómo el nivel central del Estado maneja la política educativa, intentando cumplir esa garantía constitucional de acceso y permanencia. Muy bien. Bueno, dejamos entonces el tema educativo y el incentivo económico y damos un giro de 180 grados. Cambiamos de canal totalmente. Sí. Nos metemos ahora con la ley número 1636, un tema mucho más delicado y actual, la seguridad de niñas, niños y adolescentes, los NNA, en el mundo digital. Sí, un tema complejo y necesario de abordar. Esta ley lo que busca es justamente eso, crear un marco legal para poder identificar, investigar y sobre todo sancionar los delitos contra la integridad sexual de los NNA. Pero los que se cometen usando tecnología. Exacto, usando las TICs, Internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería, juegos online, todo ese universo digital donde interactúan hoy. El objetivo entonces es protegerlos a todos en Bolivia, sean bolivianos o extranjeros que estén aquí. Correcto. Y no solo castigar, sino también crear mecanismos de prevención, de protección para las víctimas, de reparación del daño y hasta de rehabilitación. Es bastante amplio el enfoque. Suena ambicioso. Lo es. Y para que funcione, la ley hace algo inteligente. Define conceptos clave que quizás antes no estaban tan claros en la legislación penal. ¿Cómo cuáles? Bueno, define qué se entiende por entornos digitales. Define violencia sexual en entornos digitales, que va desde actos sexuales hasta comentarios, insinuaciones no deseadas, grooming, todo usando coacción en el ámbito digital. Abarca bastante. Sí, pero quizás una de las definiciones más cruciales hoy, con la tecnología actual, es la de contenido sexual simulado. Contenido simulado. ¿Te refieres a imágenes falsas tipo deepfakes hechas con inteligencia artificial? Justamente, representaciones creadas digitalmente, con IA, con montaje, lo que sea, de niñas, niños o adolescentes en situaciones sexuales, aunque el menor real nunca haya participado. ¡Wow! O sea, aunque sea falso, igual es delito. Exacto. La ley se adelanta a ese problema y dice, producir, usar o distribuir esas imágenes falsas también es delito. Es un paso importante frente a un desafío tecnológico que está, explotando globalmente. Es verdad. Y también introduce otro concepto,
protección reforzada. ¿Qué significa eso? Básicamente, le dice al Estado, mira, en el entorno digital, que es de alto riesgo, tenés que ser doblemente cuidadoso, más diligente, para proteger a los NNA. Se basa en el interés superior del niño, pero aplicado a los peligros específicos de Internet. Entendido. Adaptarse a los nuevos peligros. Ahora, ¿cómo se traduce todo esto en la práctica legal? ¿Qué cambia en el Código Penal concretamente? Aquí es donde la ley, digamos, muestra los dientes. Lo hace de dos formas. Por un lado, crea delitos totalmente nuevos, figuras que no existían. Ajá. Y por otro, modifica algunos artículos que ya estaban en el Código Penal o en otras leyes para adaptarlos a la realidad digital. A ver, contanos sobre los nuevos delitos. ¿Cuáles son? Bueno, podemos agruparlos un poco. Primero, la ley ataca el contacto inicial con malas intenciones, lo que se conoce como grooming online. El acoso preparatorio, digamos. Exacto. Se crea un delito específico, el artículo 312 quinquis, para el adulto que contacta a un NNA por medios digitales, usando engaño, manipulación, Ajá. con el fin de buscar un encuentro sexual o de conseguir material erótico o sexual del menor. O sea, ya el simple hecho de intentar ese contacto con esa intención. Ya es delito. Penas de 3 a 6 años. Y se agrava si la víctima tiene discapacidad, si es indígena, si el autor es un profe, un cura, un pastor, o si son varias víctimas. Entendido. ¿Qué más? Luego, castiga el envío o intercambio de material sexualizado. Hay un nuevo delito, el 312 sexis, por mandar contenido erótico o sexual, sea real o simulado, a un NNA por medios digitales. ¿Y la pena? De 4 a 8 años. Y se agrava si además hay presión, extorsión para obtener más material o para forzar un encuentro físico. Duro. Sí. También se penaliza específicamente la exposición de NNA a pornografía o contenido sexual por vías digitales. Ese es el 318 bis, con penas de 3 a 6 años. Se agrava si la víctima es menor de 12. Cubre distintas acciones. ¿Y la producción de ese material? Imagino que también. Sí, y con mucha dureza. Se crea el artículo 323 ter, producción de material de abuso sexual de NNA. Esto incluye grabar, producir o inducir a un NNA a producir imágenes, videos, reales o simulados. Simulados también importante. Sí, importante recalcar eso, de chicos en actos sexuales o exhibicionismo o comportamientos que los hipersexualizan. Y aquí las penas son muy altas, de 15 a 20 años. 15 a 20 años. Sí, y tiene una lista larga de agravantes. Si hay parentesco, si se pagó, si el autor es funcionario público o del sistema educativo o religioso, si la víctima tiene discapacidad, muchísimas. Cubre muchos escenarios graves. ¿Y la posesión o distribución? También, nuevo artículo, 323 quater. Castiga la posesión o comercialización de este material. Y diferencia las penas. ¿Cómo? Para quien distribuye, vende e intercambia, 10 a 15 años. Para quien simplemente compra, almacena o se suscribe a plataformas con ese contenido, 5 a 10 años. Igual son penas altas. Sí, bastante altas, incluso por solo poseerlo. Claro. Y también se agrava si se hace a través de una organización criminal o si la persona es reincidente. Entendido. Un paquete de nuevos delitos bastante. Completo para cubrir distintas fases del abuso online. Mencionaste que también se modifican leyes que ya existían. Así es, no solo crea cosas nuevas, sino que actualiza herramientas legales que ya teníamos. Por ejemplo, modifica el artículo sobre pornografía, el 323 bis, en el Código Penal. ¿Cómo lo modifica? Amplía un poco la definición y endurece las penas, sobre todo cuando no hay consentimiento o cuando hay relaciones de poder o vulnerabilidad. Pero, para mí, lo más interesante son las adaptaciones en el procedimiento penal, en cómo se investiga y cómo se protege a la víctima. A ver, ¿cómo cuáles? Bueno, se modifica el artículo sobre medidas de protección especial en el Código de Procedimiento Penal. Estas son órdenes que un juez puede dar para proteger a una víctima mientras dura el proceso, ¿no? Sí, como una orden de alejamiento, por ejemplo. Exacto. Pero ahora, la ley las adapta específicamente al mundo digital. Un juez va a poder ordenar cosas como prohibir que se difundan imágenes o datos de la víctima en Internet. Clave eso. Fundamental, ordenar al denunciado que elimine el material de sus celulares, computadoras, de la nube, y que presente prueba de que lo destruyó. Con prueba y todo. Sí.
Establecer un alejamiento virtual, o sea, prohibirle cualquier tipo de contacto online con la víctima. Prohibirle hacer publicaciones dañinas en redes sociales. Prácticamente aislarlo digitalmente de la víctima. Algo así, y más. Requerir a las plataformas, a Facebook, a Instagram, a TikTok, a quien sea, que eliminen perfiles o contenido abusivo. Y ordenar que cese la violencia psicológica digital, el hostigamiento online. Son herramientas muy concretas para el ciberespacio. Muy potentes suenan. Sí, lo son. Y hay otra herramienta procesal nueva, también potente, aunque seguro va a generar debates sobre cómo se usa. ¿Cuál? La figura del agente encubierto en entornos digitales. Un policía encubierto en Internet. Exactamente. Permite que policías especializados, con autorización de un juez claro, actúen de forma encubierta en Internet. Por ejemplo, meterse en chats, en foros, en redes sociales, para investigar estos delitos desde adentro. Eso sí que es delicado, pero quizás necesario. Es una herramienta fuerte, sí. Requerirá protocolos muy claros para evitar abusos, obviamente. Y además, se modifica el Código Niña, Niño y Adolescente para aclarar que tanto los jueces de niñez como los jueces penales pueden dictar medidas de protección, para que la respuesta sea más rápida. Vale, entiendo. La parte de investigación y castigo es robusta, pero decías que la ley no es solo punitiva, ¿verdad? ¿Qué hace en prevención o apoyo a las víctimas? Totalmente. No se queda solo en el castigo. Incluye varios artículos sobre prevención y atención. Le da un rol súper importante al sistema educativo. ¿A los colegios? Sí, el Ministerio de Educación tiene que implementar programas para que los chicos y chicas aprendan sobre los riesgos online, cómo navegar seguros, cómo protegerse. Educación digital, básicamente. Exacto. Pero aquí hay algo muy fuerte. La ley establece la obligación para los directores departamentales, distritales, directores de colegios, de denunciar ante la Fiscalía si tienen sospechas de que personal docente o administrativo está cometiendo estos delitos. Una obligación de denunciar. Sí, y no solo ellos, cualquier miembro de la comunidad educativa, profesores, otros estudiantes, padres, también tienen el deber de denunciar aunque sea a la Defensoría de la Niñez. Es una responsabilidad directa para el personal educativo. Fuerte. ¿Y qué más en apoyo? Prevé que el Ministerio de Salud implemente programas gratuitos de salud mental para las NNA que sean víctimas. Eso es vital. Sí. También enfatiza la corresponsabilidad de las familias en el uso seguro de la tecnología. Ordena que el Observatorio de Seguridad Ciudadana genere estadísticas específicas sobre estos delitos, para entender mejor el problema. Y un punto que para mí es clave para que todo esto funcione en la práctica. Tiene que ver con las empresas de tecnología. Exactamente. El artículo 14, sobre la responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones. ¿Qué les exige? Dos cosas fundamentales. Primero, entregar la información que les pidan las autoridades, fiscalía, juez, en máximo 24 horas. Rápido también. Sí. Y segundo, y esto es muy importante, deben conservar datos y metadatos por al menos 2 años. ¿Qué tipo de datos? Direcciones IP, origen geográfico aproximado de la conexión, frecuencia y horarios de conexión, datos de navegación. Toda esa huella digital que dejamos, la tienen que guardar para que pueda usarse en investigaciones. Claro, sin esos datos, rastrear a alguien que actúa anónimamente online es casi imposible, ¿no? Prácticamente imposible. Es la llave para muchas investigaciones. La ley también menciona fomentar la cooperación internacional, porque estos delitos cruzan fronteras fácilmente. Y la colaboración con la sociedad civil. Bien. ¿Y los derechos de las víctimas? Garantiza el derecho a la reparación del daño. Asegura esa protección reforzada durante todo el proceso judicial. Y establece cómo se calcula la indemnización económica una vez que hay una sentencia condenatoria. Parece un marco legal bastante completo, integral. ¿Dice algo sobre cómo se va a poner en marcha los próximos pasos? Sí, hay disposiciones finales importantes. Obliga a capacitar a fiscales, jueces, policías en estos temas específicos. Ordena que se elaboren protocolos de actuación detallados en un plazo de 6 meses. Plazos concretos. Sí, y le da 180 días a la ATT, que es la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte, para que reglamente cómo va a controlar a los proveedores de Internet y para que desarrolle herramientas tecnológicas que ayuden en la investigación. O sea, le da tareas específicas a la ATT. Exacto. Un detalle no menor. La ley aclara que su aplicación no debe implicar recursos adicionales del Tesoro General. O sea, que las instituciones tienen que hacerlo con lo que ya tienen. Eso parece indicar
que tendrán que reasignar o priorizar dentro de sus presupuestos. Y finalmente, deroga explícitamente un par de artículos viejos del Código Penal que quedaban. Bueno, ya superados por esta nueva ley. Entendido. Entonces, para ir cerrando un poco las ideas, tenemos estas dos normas bolivianas aprobadas el mismo día, 10 de septiembre de 2025. Ajá. Por un lado, el Decreto Supremo 5454 continúa y ajusta una política social ya conocida, el bono Juancito Pinto. Usa un incentivo económico financiado por empresas estatales para que los chicos sigan en el sistema educativo. Continuidad de ajuste, ¿sí? Y por el otro lado, la Ley 1636, una respuesta legal completamente nueva, mucho más compleja en su estructura, para enfrentar un problema global y muy actual: la violencia sexual contra menores en entornos digitales. Exacto. Son enfoques muy diferentes, ¿no? Uno usa la billetera, digamos, el incentivo económico directo. Claro. El otro construye todo un andamiaje legal. Crea delitos, adapta procedimientos, establece medidas de protección muy específicas para lo digital, impone obligaciones a empresas. Mucho más control y sanción. Sí, pero también prevención y apoyo, como vimos. Pero el objetivo de fondo en ambos casos, aunque los caminos sean distintos, es proteger a un sector vulnerable de la población: los estudiantes, los niños, niñas y adolescentes. Cierto. El decreto del bono muestra eso, la continuidad de una política social ya establecida, con sus ajustes anuales. La Ley de Protección Digital, en cambio, representa una adaptación, yo diría necesaria y significativa, del marco legal a los riesgos tremendos que trajo la era tecnológica. Y que involucra a muchísimos actores. A muchísimos: educación, salud, policía, justicia, las familias, y de manera crucial a las empresas de telecomunicaciones y las plataformas digitales. Es un esfuerzo legislativo ambicioso, sin duda. Multifacético. Ha sido, la verdad, una inmersión profunda en estas dos piezas legislativas de Bolivia. Gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado. Un gusto. Y quizá para cerrar, dejar una reflexión flotando, ¿no? A ver. Ambas normas, como vimos, suenan bien en el papel. Son detalladas, estructuradas. El decreto del bono especifica de dónde sale la plata, quiénes lo reciben, cuánto es. La Ley de Protección Digital define delitos con precisión, crea medidas de protección que parecen innovadoras, asigna responsabilidades claras, pone plazos. Sí, en el texto parecen robustas. Exacto, pero la pregunta clave, como siempre pasa con las leyes, está en la cancha, en la implementación práctica, en la fiscalización real. ¿Será sostenible a largo plazo ese financiamiento del bono con las empresas públicas? ¿Qué pasará si un año no tienen tantas ganancias? Es una buena pregunta. Y para la ley digital, que es tan compleja, ¿cómo se van a superar los desafíos prácticos? Pienso en lo difícil que es conseguir evidencia digital si está encriptada, o si los servidores están en otro país. La cooperación internacional que mencionabas. Claro, pero no siempre es fácil ni rápida. ¿Y cómo se va a asegurar que las obligaciones que se les ponen a las grandes plataformas, a las empresas de telecomunicaciones, se cumplan de verdad? ¿Tendrán las autoridades la capacidad real de exigirles y controlar que guarden los datos, que entreguen la información a tiempo, que bajen el contenido rápido? Son desafíos enormes. Enormes. Esos son los aspectos cruciales que van a determinar si estas leyes, más allá de estar bien escritas, logran de verdad su propósito: proteger a los chicos y chicas en la escuela y en el mundo digital. Ese es el verdadero reto.